Segunda de Timoteo capítulo 1, permítame dar lectura de los versículos 1 al 5, pero la predicación de esta mañana va a estar centrada en el último versículo, el versículo 5. Pero para entrar en un mejor contexto voy a dar lectura desde el versículo 1. Y la palabra de Dios dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos al Señor en oración. Padre, te damos gracias en esta mañana también por la oportunidad que nos das y privilegio de escuchar tu palabra. Oh Señor, por supuesto, hoy celebramos y conmemoramos el Día de las Madres, pero también estamos aquí y principalmente estamos aquí para celebrar el Día del Señor. Pero no queremos dejar de honrar aquel llamado tan precioso que tú has hecho a ciertas mujeres, Señor, para que puedan desarrollarse en esta área que es de la maternidad. Te pido, Señor, que sea usted dirigiendo este tiempo, dirigiendo, oh Señor, dirigiéndonos a través de tu palabra y hablándonos a través de ella, Señor, y que podamos entender a la luz de tu santa palabra este llamado tan glorioso. Te pido, Señor, que sea usted glorificado en esta mañana y tenga bien usarme, Señor, para la gloria tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy es un día muy especial, no solo porque celebramos el Día de la Madre, sino que porque reconocemos la profunda influencia que una mujer piadosa puede tener en su hogar, y no solamente en su hogar, sino también en generaciones futuras. Y la maternidad es un llamado de Dios, pero más allá de engendrar vida, una madre que glorifica a Dios siembra vida, pero vida espiritual. Y en ese sentido, este llamado también implica formar corazones, moldear convicciones y cultivar una fe que puede impactar grandemente la vida de muchos. Y una mujer que entendió profundamente este llamado fue Susanna Wesley, madre de 19 hijos, entre ellos John y Charles Wesley, líderes de los grandes avivamientos en Inglaterra. Aunque ella, Susana, vivió en pobreza, soportó enfermedades, muerte de hijos y la prisión de su esposo por deudas, nunca descuidó la formación espiritual de su familia, y ella dedicaba tiempo individual con cada uno de sus hijos. Les enseñaba a orar, les enseñó a leer la Biblia y les enseñó también a caminar con temor delante del Señor. Desde su humilde hogar surgieron dos instrumentos poderosos en las manos de Dios: John y Charles Wesley. Y como ella misma oraba de esta manera: ayúdame, Señor, a recordar que la religión no es estar confinada en una iglesia, sino estar siempre en tu presencia. John Wesley dijo acerca de su madre lo siguiente: mi madre fue el primero y más constante instrumento de Dios en mi vida. Este tipo de influencia es el reflejo de una madre que glorifica a Dios,
una mujer que entiende su llamado y que este llamado precioso que el Señor le ha dado es una herramienta divina para formar vidas piadosas. A veces podemos subestimar el llamado que tiene una madre, pero ser madre no es únicamente una función biológica, es un ministerio sagrado. Y hoy al mirar nuestro texto, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, nos encontramos con el testimonio de dos mujeres que marcaron una vida y por medio de esa vida toda una generación. Esas mujeres son Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo. Y lo que tenemos en esta mañana en nuestro texto es, por un lado, en la primera parte del versículo 5, una madre que glorifica a Dios cultiva una fe sincera. Vamos a ver también en la segunda parte de este versículo que una madre que glorifica a Dios deja un legado eterno y, por último, una madre que glorifica a Dios forma discípulos para Cristo. Y todo ese texto va a estar englobado en una idea central, que es que una madre que glorifica a Dios cultiva una fe sincera, deja un legado eterno y modela una vida guiada por el Espíritu para el bien de su familia, pero principalmente para la gloria de Cristo. Entonces, antes de adentrarnos a estos puntos, es importante ver dónde se encuentra nuestro texto. Y el propósito principal del apóstol Pablo al escribir esta segunda carta a Timoteo cumple principalmente con animar a su hijo espiritual a perseverar en el Evangelio con valentía, fidelidad y convicción. En medio de tiempos difíciles, esa oposición doctrinal y sufrimiento, él escribe esta carta para animar a su hijo en la fe, Timoteo. Y Pablo sabe que su muerte está cerca y por eso entrega esta última exhortación con un tono pastoral, con un tono muy personal para que continúe Timoteo esa labor que Dios le ha encomendado sin avergonzarse del Evangelio, guardando la sana doctrina y haciendo la obra de evangelista, que es básicamente lo que habla acerca en esta segunda carta que él escribe a Timoteo. Pero muy interesante, antes de comenzar con instrucciones profundas y teológicas, él alienta a Timoteo a recordar la fe que vio en su madre Eunice y su abuela Loida. Y destaca de una manera particular el valor del legado espiritual que recibió en su hogar, ¿no? Hermanos, por supuesto nosotros sabemos por las Escrituras que la fe no se hereda de padres a hijos, como sí ocurre con otros rasgos de la personalidad. Sin embargo, un niño puede ser guiado hacia la fe a través de una enseñanza intencional, un testimonio y una vida coherente y una vida constante de oración por parte de sus padres. Y Timoteo es un claro ejemplo de esto. Y en el libro de los Hechos, Lucas nos narra que él fue criado en un hogar mixto. Por un lado, una madre judía creyente y su padre era griego, probablemente no creyente. No especifica la escritura, pero es muy probable que era no creyente. Y aún a pesar de esas limitaciones espirituales dentro de su contexto familiar, la influencia que tuvo su madre Eunice y su abuela Loida fue significativa. A tal punto que Pablo no duda en mencionar aquella fe sincera que vio en ellas y que ahora habita en Timoteo. Entonces, vamos a adentrarnos ahora ya a nuestro texto en el versículo 5, donde Pablo muestra, y un poco en nuestro contexto de la celebración del Día de la Madre, muestra que una madre que glorifica a Dios cultiva en primer lugar una fe sincera. Vamos a ver qué nos dice nuestro texto, versículo 5.
porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Pablo inicia esta sección recordándole a Timoteo, pero no como algo que surgió de la nada, aquella fe que no surgió de la nada, ¿no? Por supuesto, nosotros sabemos que la salvación es una obra completamente de Dios, pero Dios usó el fruto de la piedad de su familia. Estamos refiriéndonos a su mamá y a su abuela. Porque aunque ellas no les dejaron riquezas ni posesiones, sino algo mucho más valioso, una fe viva, una fe auténtica, o como dice el apóstol Pablo, una fe sincera. Ahora bien, Pablo está resaltando que aquella fe no fingida de Timoteo tiene detrás de esto una historia. Y había un legado espiritual en su familia. Su mamá y su abuela no sabían en qué se convertiría Timoteo, pero ellos vivieron, lo que ellas vivieron, hay algo que realmente que de destacar y que esto nos muestra claramente en las Escrituras, que ellas, perdón, que su vida marcó y dejó una huella en la vida de Timoteo. Y Pablo menciona, porque tengo presente, o dicho de otro modo, porque tengo claramente presente la fe sincera que hay en ti. Ahora, en el original, la palabra sincera tiene una connotación que implica o que habla acerca de alguien que no es hipócrita, ¿no? O una fe genuina o alguien que es auténtica. Es decir, lo que está diciendo Pablo a Timoteo aquí es que la fe de la abuela y la madre de Timoteo no era una fe de apariencias, sino era una fe de una convicción genuina y verdadera. Y aquella fe auténtica es más poderosa que cualquier lección verbal. Es visible en la vida diaria. Por eso es que Pablo está trayendo a memoria lo que él había visto en su familia, ¿no? Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Y es interesante que esto va en contraste a lo que menciona acerca de una fe fingida, hipócrita o falsa. Y esto lo podemos apreciar más adelante en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, donde el apóstol Pablo ahora está haciéndose contraste con la fe no fingida, con una fe hipócrita, con aquella de los falsos maestros. Y él menciona en 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Versículo 5 nos dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Entonces el apóstol Pablo está mostrando ese contraste entre una fe sincera o una fe genuina con el contraste de una fe que es falsa, como la que está mencionando aquí, esa característica de los falsos maestros. Pero una madre, hermanos, puede enseñar muchas cosas, pero con la ayuda del Espíritu Santo, solamente la fe que ella vive puede transformar el corazón de sus hijos. Hace unos meses atrás iniciamos una serie de exposiciones acerca de la carta de Santiago. Y en Santiago capítulo 2, versículo 17, menciona,
así también la fe por sí misma, si no tiene obras, es una fe muerta. Entonces, hermanos, una fe sincera, una fe que se cultiva con sinceridad, una fe verdadera, tiene necesariamente que estar acompañado de buenas obras, de un buen testimonio. Y creo que nosotros, como padres, muchos de nosotros podemos entender esto, porque ¿cómo pretendemos que nuestros hijos nos tomen en serio si por un lado le enseñamos una cosa, pero por otro lado estamos haciendo completamente algo distinto a lo que nosotros le estamos enseñando? Por eso que también Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 9, él menciona que el amor sin hipocresía, y esta es la misma raíz griega cuando Pablo habla acerca de aquella fe sincera, ¿no? Entonces, hermanos, estamos viendo que una madre que glorifica a Dios cultiva una fe sincera, una fe que no solamente es una fe de apariencias, sino es una fe realmente viva y que la lleva a ser coherente en sus convicciones, y no solamente que se alineen, aquellas enseñanzas con las convicciones que vive y practica en su diario vivir. Entonces, hermanos, podemos ver a la luz de la palabra de Dios esto. Y el apóstol Pablo tenía muy en claro lo que la vida y esa experiencia familiar en cuanto a la fe de Timoteo. Por eso es que él inició en el versículo 5 mencionando, porque tengo presente. ¿Qué es lo que tenía presente? Aquella fe sincera, genuina, aquella fe viva y auténtica de Timoteo. Pero que esto había iniciado en un lugar específico, en el hogar. Pero también el apóstol Pablo en ese mismo texto habla que una madre que glorifica a Dios deja un legado eterno. Nuestro texto dice, lo cual habitó también primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Hermanos, aquella fe no fingida o aquella fe sincera mencionada en el versículo, llevó a Loida y a Eunice a enseñar a Timoteo la palabra de Dios desde muy pequeño. Ellas vivieron lo que creían, hablaron de Dios en casa, oraron con Él, lo instruyeron con fidelidad desde su niñez. Y por esa razón es que Timoteo fue expuesto a las Escrituras y esa formación temprana echó raíces profundas. Por eso es que nosotros tenemos la convicción y creemos por fe y por convicción también aquel texto que habla de que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Timoteo es un claro ejemplo acerca de esto. Pablo también recuerda esto a Timoteo cuando escribe en nuestro texto, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pablo le recuerda esto a Timoteo, mencionándole, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo? Desde la niñez, ¿no? Ahora, ¿él sabía leer? Bueno, no lo creo todavía, como cualquier niño, ¿no? Entonces, ¿quién instruía a Timoteo? Su mamá y su abuela. Dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Por supuesto, es necesario mencionar que su enseñanza no salvó a Timoteo, sino, por supuesto, Dios obró en su corazón
a través de su Espíritu Santo, quien es aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio, para que luego Timoteo, en el tiempo determinado de Dios, esa semilla que fue implantada desde pequeño, pueda echar raíces y dar fruto para la vida eterna. Querida hermana, si eso sucedió en la vida de Timoteo, también puede suceder en la vida de tu hijo. Hermanos, aquí nos está mostrando Pablo, nos está revelando una hermosa transmisión de la fe. Primero Loida, luego Eunice y ahora Timoteo. Esta fe no fue heredada por sangre, sino que fue transmitida intencionalmente a través del ejemplo, a través de la dedicación en las enseñanzas de la palabra de Dios. Y Dios sigue usando hoy madres y abuelas piadosas para formar una generación piadosa delante de Dios. No subestimemos, hermanos, el instrumento tan precioso que Dios nos ha dado de aquella instrucción que podemos darle a nuestros hijos. El salmista en Salmo capítulo 78, versículos 5 al 7, él menciona lo siguiente: porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. ¿Con qué propósito? Versículo 6 nos los dice: para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y éstos se levantaran y contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Desde el principio Dios dio instrucciones claras a los padres de transmitir esa fe que Dios y ese temor de Dios para con sus hijos, y no solamente para con sus hijos, sino también era un mandato para que ellos puedan transmitir a sus hijos. ¿Con qué propósito? Dice, para que se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Dios está recordando a su pueblo no solamente la importancia de amar su ley, sino de contarle a sus hijos cómo Él actuó con gracia, misericordia y con fidelidad, aún a pesar de sus infidelidades. El propósito es para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Y queridos hermanos, este es el legado más grande que nosotros, los padres, podemos dejar a nuestros hijos. Yo sé que en un mundo como en el que vivimos, donde el conocimiento se ha puesto en una posición tan elevada, no estoy diciendo que el conocimiento esté mal, pero nosotros que hemos entendido la palabra y que conocemos al único Dios verdadero, podemos entender a la luz de la palabra cómo la instrucción en los caminos del Señor es el mejor legado que nosotros podemos dejar a nuestros hijos. Por eso es que Salomón, en el primer capítulo en Proverbios, él dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, es conocerle a Él. Y nosotros como padres tenemos esa responsabilidad. Pero también en nuestro texto nos muestra que una madre que glorifica a Dios forma discípulos para Cristo. Pablo le dice a Timoteo: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre
Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, ¿cómo esa transmisión de la fe, ese legado que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, va a cumplir con el propósito de formar discípulos para Cristo? Esta fe habitó en su abuela y en su madre, y es probable que ambas conocieron a Cristo en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y desde entonces ellas cultivaron un ambiente donde Timoteo aprendió la palabra de Dios. Y Pablo observa esto en la vida de Timoteo y dice, esa misma fe sincera ahora, esa misma fe sincera que habitaba o que habita en tu madre y en tu abuela, ahora también habita en tu vida. Está mostrando que era evidente que en la vida de Timoteo, esa fe no fingida, esa fe genuina y verdadera, ahora estaba habitando también en él. No fue una transmisión automática, no es como cuando queremos enviar un mensaje y una instrucción a nuestros hijos, entonces ¿qué hacemos? Agarramos el celular y le enviamos un mensaje por WhatsApp de audio o de texto, y ya, cumplí, ya le envié el versículo del día. Hermanos, esta fue una influencia profunda la que tuvo Timoteo por las enseñanzas fieles y constantes de su madre y de su abuela. No solamente esa piedad afectó la vida de Timoteo, sino también que formó su carácter. Y esto se debió a la fidelidad de parte de ellas al entender este llamado supremo. Y esto desde el principio el Señor ordenó a su pueblo en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, que menciona a Dios en esta instrucción para el pueblo de Israel. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios estaba dejando instrucciones a su pueblo claras. Y Dios mismo, hermanos, se regocija cuando una madre que ama al Señor obedece a este llamado supremo. A tal punto que podemos encontrar, dimos lectura hace un momento de Proverbios capítulo 31, pero permítame compartir el versículo 28 y 30, que una madre que glorifica a Dios, que obedece este llamado supremo, nuestro texto nos dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Una mujer que persigue este llamado supremo, esa será alabada. Ahora, por supuesto, este es un llamado para todos los creyentes. Mujeres con o sin hijos. Es un llamado supremo temer al Señor. Pero qué precioso es ver a la luz de la palabra de Dios cómo esa transmisión de la fe, y este es un llamado que tenemos todos los creyentes. Hace 2 semanas hemos seguido una pequeña serie acerca de la misión de Dios a la luz de la resurrección. Y ha sido claro este llamado que tenemos cada uno de nosotros los creyentes de compartir el Evangelio. Hermanos, qué precioso es ver que en el contexto del hogar nuestros hijos entregan su vida a Cristo.
Ese es un regalo precioso. Este es un llamado supremo que Dios nos ha dejado a los padres, de compartir la palabra de Dios a ellos. Por supuesto, el trabajo de Dios, el que nosotros no podemos hacer, es transformar los corazones. Pero lo que sí podemos hacer es ser diligentes en nuestra enseñanza y dedicación, orar por ellos, enseñarles e instruirlos en los caminos del Señor. Esa es nuestra responsabilidad primaria, ¿no? A veces estamos entretenidos en su formación académica y lo digo con mucho cuidado. No estoy diciendo que no debemos animar a nuestros hijos y esforzarnos como padres para que ellos puedan tener una educación. No, por supuesto, no me refiero a eso. Pero a veces estamos enfocados tanto en el asunto intelectual que dejamos de lado este llamado supremo que tenemos de parte de Dios. Aún con título en mano, si es que no rinden su vida a Cristo, nosotros sabemos cuál es su destino eterno. Entonces, con mucho más razón, hermanos, tenemos que ser diligentes en instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Entonces, ¿cómo debemos vivir en respuesta a este texto? En primer lugar, debemos ver que tenemos la oportunidad divina de dejar un legado eterno en la vida de tus hijos. Tenemos o tienes la oportunidad divina de dejar un legado eterno en la vida de tus hijos. La fe de Timoteo no surgió espontáneamente, sino que fue cultivada por mujeres piadosas que vivieron lo que enseñaban. Esto nos recuerda que el discipulado comienza en casa. Esto nos recuerda que una madre que glorifica a Dios puede impactar profundamente la vida de su familia y generaciones por venir. Y eso lo hemos visto en nuestro texto en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Sin lugar a duda, no hubo una mayor influencia en la vida de Timoteo que la que le tuvo por parte de su madre y su abuela. Hermanos, y recordar esta influencia siempre deja huellas y puede ser, por un lado, y esto es un llamado también para nosotros los padres, que puede ser para bien o para mal. A veces pensamos que la influencia negativa se limita tan solo al maltrato o el mal ejemplo, pero también una influencia negativa implica la omisión de enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. Esta es una influencia negativa. También se vuelve en un sentido porque estamos incumpliendo ese llamado glorioso que Dios nos ha dado como padres. Se cuenta la historia que una joven que estando en su lecho de muerte en un hospital, llamó a su madre y le dijo con un profundo pesar lo siguiente: mamá, me enseñaste a cocinar, a vestirme, a desarrollarme y a ser sociable, pero fallaste en enseñarme acerca de Dios y prepararme para enfrentar la muerte. Qué advertencia tan seria tenemos todos los padres, y especialmente la influencia que una madre puede tener en la vida de sus hijos es una influencia eterna. Porque tenemos, hermanos, el privilegio y la responsabilidad de formar el corazón de nuestros hijos con la verdad de Dios. Hay una mujer que entendió este llamado. Ella fue Sarah Edwards, mamá de Jonathan Edwards. Y
esto lo extraje de un artículo, y este artículo menciona que en 1900 un historiador trazó el linaje de Sarah y Jonathan Edwards y publicó un estudio donde dijo: mucho de las capacidades y talentos, inteligencia y carácter de más de 1,400 de los miembros de los Edwards se debe a la señora Edwards. Este historiador reportó que para 1900, estamos hablando ya hace un poco más de un siglo, sus descendientes incluían 13 presidentes de universidades, 75 profesores, 100 abogados y un decano de una escuela de leyes, 30 jueces, 76 médicos y un decano de una escuela de medicina, 80 en trabajos con cargos públicos que incluían 3 senadores de los Estados Unidos, alcaldes de 3 ciudades grandes, gobernadores de 3 estados, un vicepresidente de los Estados Unidos y un contralor de la tesorería de los Estados Unidos. De acuerdo con este historiador, los descendientes de los Edwards, menciona el artículo, también entraron al ministerio pastoral y fueron enviados 100 misioneros al extranjero. Asimismo, menciona este artículo que ellos sustentaron muchos consejos de misiones con representantes laicos. Hermanos, ciertamente la influencia que puede tener una madre en la vida de sus hijos es profunda. Y no solamente en la vida de sus hijos, sino en la vida de los que también vienen detrás de ellos. Entonces, una madre que glorifica a Dios, hermanos, tenemos que entender que tenemos la oportunidad divina de dejar un legado eterno en la vida de nuestros hijos. Y el tiempo es corto. En un abrir y cerrar de ojos tenemos a nuestros hijos en nuestros brazos y después estamos entregándolos en el altar. Hermanos, la influencia que podemos tener es enorme. No podemos darnos o dejar de tener este privilegio que Dios nos ha encomendado como padres. Pero también podemos ver en nuestro texto que la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es una vida cimentada en Cristo. Si bien es cierto, una de las mayores herencias que podemos dejar a nuestros hijos no son propiedades, no son dinero ni alguna herencia material. Así que ya saben, hijos, por ahí están mis hijas, creo, atrás. Por el contrario, hermanos, es una vida cimentada en valores, una fe y piedad en Dios, aquello que marcará por el resto de sus vidas. Pablo escribió su carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 4, diciendo: si no, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Hermanos, no hay labor más loable que pueda existir: la crianza de los hijos. Y no podemos entregársela a otra persona porque este es tu llamado. Ese es mi llamado como padre, ¿no? No quiero excluirme, no estoy diciendo solamente las mamás, ¿no? Nosotros también formamos parte de ese llamado. Es un llamado a los padres, es un llamado glorioso que Dios nos encomienda para que podamos nosotros criar a nuestros hijos en la disciplina, en la instrucción del Señor. No existe rol más influente en la tierra que el de una madre. La influencia de una madre, hermanos, es inmensurable. El expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, dijo: todo lo que soy o espero ser
se lo debo a la angelical solicitud de mi madre. Hermanas, debes tener convicciones que se aferren a las Sagradas Escrituras, porque no hay fundamento más grande que este, que la palabra de Dios. Ha habido madres de grandes convicciones como la de Catherine Wood, quien expresó: me niego a criar a mis hijos para otro que no sea para Dios. Me niego a criar a mis hijos para otros que no sea para Dios. ¿Esa es la convicción que tienes, hermana? Es ahora, no después. Es ahora cuando debemos considerar el llamado de dejar un legado que trascienda en el temor del Señor y una reverencia genuina a Dios. No hay otro momento más oportuno que este. Hoy es el tiempo de sembrar en sus corazones para vida eterna. Y es una responsabilidad que se le ha encomendado a los padres, no a la iglesia. Es una responsabilidad que se ha otorgado a los padres. La iglesia participamos en ese proceso, por supuesto, como como el cuerpo de Cristo, pero no es nuestra responsabilidad como iglesia, es la responsabilidad que tenemos los padres en la vida de nuestros hijos. En tercer lugar, tenemos el privilegio y el llamado supremo de guiar a nuestros hijos a Cristo. Tenemos, hermanos, el privilegio y llamado supremo de guiar a nuestros hijos a Cristo. A veces alguien dijo lo siguiente, que el primer campo misionero es nuestro hogar, ¿no? Y ciertamente lo es. Si tú quieres predicar el evangelio a otros, empieza en tu hogar. Ese es el lugar donde Dios te llama. Después el Señor se encargará. Mientras tanto, es en tu hogar el lugar donde eres responsable de enseñar a tus hijos el temor al Señor. Y como creyentes no debemos vivir con temor ni incertidumbre, sino con una plena confianza gloriosa en aquella esperanza de la promesa de la segunda venida de Cristo. Él ha vencido la muerte. Él ha asegurado nuestro futuro eterno a su lado. Su victoria, hermanos, es nuestra garantía y su regreso es inminente y es seguro. Hermanos, es un llamado que tenemos los padres. Y por último, usted puede decir, bueno, yo no soy padre, ¿no? Yo soy soltero, no tengo hijos, yo soy un matrimonio todavía sin hijos. Espero que sea como Sarah Edwards, 19. Pero también podemos aprender que este es un llamado para los hijos e inclusive también para los nietos. Hermanos, por la gracia y la misericordia del Señor, yo tuve una abuela que fue creyente, ¿no? Por más de 50 años. Aún con sus limitaciones, ella en todos los años de vida que el Señor le dio, ella oró por cada miembro de su familia. Y debo decir que somos una familia muy numerosa, ¿no? Creo que tengo algo de 80 primos. Eh, ya se imaginarán el día de la madre o el cumpleaños de la abuela, ¿no? La casa llena. Aún teníamos que usar la parte de afuera para que podamos ingresar todos en ese tiempo. Pero una de las cosas que me recuerdo y que impactaron realmente y grandemente mi corazón fue la piedad y la devoción de mi abuela. Y debo decir que el Señor, por supuesto, usó su palabra, pero también aquella diligencia de mi abuela para que yo pueda venir a los pies de Cristo. Y en esa familia numerosa éramos 2 creyentes. Y unos días antes de la muerte de mi abuela, ella lloraba en su
en su lecho de muerte diciendo que lloraba porque sus hijos, sus nietos, muchos de ellos eh, no habían, no respondieron al mensaje de salvación. Sin embargo, en aquel hecho de muerte yo lo agarré fuertemente de sus manos y le dije, se llamaba María, yo le decía Mamita María, ¿no? O Mami María, ¿no? Tus oraciones no fueron en vano, ¿no? Tus oraciones no fueron en vano. Delante tuyo está la respuesta a tus oraciones, ¿no? Y te agradezco profundamente por tu vida de piedad. Unos días después ella partió a la presencia del Señor. Pero así como la abuela de Timoteo, también, hermanos, tú que eres nieto y que tienes una abuela que ama al Señor o una madre que ama al Señor, no menosprecies ese regalo que Dios te está dando. No menosprecies, es un regalo precioso. Si has tenido el privilegio de crecer bajo la influencia de una madre o una abuela piadosa, no menosprecies ese legado. Agradece a Dios por cada oración hecha por ti, por cada palabra, por cada consejo, por cada enseñanza basada en la palabra de Dios. Por esa razón es que todos los creyentes tenemos un llamado también, el honrar a nuestros padres. No solamente llevarle flores, en el caso de nuestras madres, prepararles un desayuno o llevarles un día, un regalo por el Día de la Madre, sino vivir con sabiduría el Evangelio que ella modeló en casa. Tal vez no perfectamente, pero sí con sinceridad y temor delante de Dios. No endurezcas tu corazón, ni ignores su ejemplo. Más bien, sigue su fe, guarda sus enseñanzas como un tesoro precioso. Salomón decía en Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnaldas de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. El general Douglas MacArthur dijo, mi santa madre me enseñó devoción a Dios y amor por mi país. A ella doy nuevamente el agradecimiento más reverente que un hijo puede dar a su madre. Querida hermana, ya sea madre o ya sea abuela, déjame decirte que tu trabajo en el Señor nunca es en vano. Tu trabajo en el Señor nunca es en vano. Y toda lágrima que tú has derramado delante del Señor por tu familia, por tus hijos, cada una será contada por el Señor. Y tu galardón es precioso, hermana. Pablo mencionaba en Efesios capítulo 6, versículos 2 al 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Queridos hijos, consideremos esto seriamente también. Es un llamado a honrar a nuestros padres. Y hoy, el Día de la Madre, no solamente hoy debemos de honrarlas, honrar a nuestros padres de manera general, varón y mujer. Si el Señor les está dando el privilegio y nos está dando el privilegio de tenerlos con vida, disfruta de ellas. Hónralos y da gracias al Señor por darle el privilegio de tenerlos todavía contigo. Abraham Lincoln también dijo, ningún hombre es pobre si ha tenido en esta vida una madre y una abuela piadosa. Qué regalo tan precioso que el Señor nos da. Querido amigo, que nos visitas, y si aún no has entregado tu vida a Cristo, pero has visto su amor reflejado en la vida de tu madre o de tu abuela piadosa,
No endurezcas tu corazón. El Señor te está dando el privilegio de vivir con una mujer que ama al Señor. Te está dando el regalo más preciado que un hijo puede tener, una mujer piadosa. No endurezcas tu corazón. No vivas indiferente al Evangelio que ha sido mostrado con tanto sacrificio y con tanta ternura. Dios no solamente Dios quiere salvarte por medio de Jesucristo. Dios quiere darte una vida nueva y usarte para su gloria. Dios te llama hoy a creer en Jesucristo, quien murió y resucitó para darte perdón y vida eterna. Pablo decía de esta forma que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hermanos, por un lado, estimemos a nuestros padres, honrémoslos. Y aquellos que no conocen a Cristo, si tú vienes hoy a Cristo, recibirás el perdón de todos tus pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y por la obra gloriosa de Jesucristo a nuestro favor. Oh bendito Señor, quiero pedirte y darte gracias por tu palabra y por la fidelidad de madres y abuelas que, temerosas de ti, Señor, por padres también temerosos de ti, que siguen dejando una huella imborrable en la vida de sus hijos. Ayúdanos a ser diligentes y perdónanos, Señor, si no hemos cumplido ese llamado como tú nos has encomendado. Pero hoy, a través de tu palabra, nos recuerdas ese llamado inconmensurable que tú nos otorgas, Señor. Tal privilegio que nos has dado. Ayúdanos a no subestimar esa influencia que podemos tener, pero también al descansar en que tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Ayúdanos a descansar en que tu palabra es suficiente para traer a nuestros hijos a salvación, para traer a los nietos a salvación, para traer y formar una generación de creyentes, Señor, para la gloria tuya, que sean de influencia para nuestra familia, pero también para la sociedad entera. Ayúdanos, Señor, como padres, a tener esa piedad que nos has mostrado hoy en hombres y mujeres, en tu palabra y en toda la historia de la iglesia. Ayúdanos, Señor, también a ser hijos que honremos a nuestros padres y no desestimemos el valor de tener padres piadosos, padres que modelan el carácter de Cristo. Y si en algún momento, Señor, aún aquellos que no te conocen, hemos sido, Señor, no hemos valorado eso, perdónenos, Señor. Perdónenos y ayúdanos a ser guiados por tu Santo Espíritu a cumplir también con nuestro llamado de vivir en piedad, Señor, y en humildad delante de ti. Gracias por eso. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.